Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de los tipos de imágenes que se pueden obtener en función de la lente, es decir, de si es convergente o divergente, y de la posición del objeto con respecto a ella. Aquí hay que decir lo mismo que con los espejos cóncavos y convexos. En las lentes convergentes tenemos varias posibilidades en función de dónde coloco el objeto, pero sin embargo las lentes divergentes no. Así que vamos a empezar, por ejemplo, por las lentes convergentes. Las lentes convergentes son aquellas que hacen que todos los rayos se unan en uno. Ya sabemos que son las que son más gorditas por el centro y más finas por los extremos, y se representan así. Aquí vamos a dibujar el foco objeto. Aquí estaría dos veces el foco objeto, y aquí a la derecha, que es lo importante, estaría el foco imagen. Es importante saber que en las lentes convergentes el foco imagen está a la derecha, en las lentes divergentes ya sabemos que está a la izquierda. Entonces esto es muy importante colocarlo aquí. Me aseguro de que más o menos miden lo mismo. Yo creo que bueno, más o menos. Si no está bien hecho, no nos va a salir bien. Ahora dibujo un objeto, este de aquí rosa, y lo voy a colocar aquí. Mira, las facilidades son a la izquierda de 2F, en 2F, entre F y 2F, en F y entre el origen el centro de óptico de aquí de la lente y la F. Bueno, pues vamos a empezar por aquí, por este caso, y vamos viendo todo lo que nos va saliendo. Fijaos, voy a dibujar los rayos como siempre se hacen, y en una prueba escrita habría que explicar, pues el rayo 1 pasa paralelo al eje óptico y se refracta pasando por F'. Ahí. Otro rayo sería el que pasa por O, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Ese rayo pasaría por el O y lo que haría sería continuaría hacia adelante. Y por último tenemos otro rayo que pasa por el foco, pero que cuando llega a la lente se refracta yendo paralelo después al eje óptico. De esa forma nos va a salir esta imagen, ¿vale? Que como vemos tiene las características de ser una imagen real. Me está saliendo mal. Uy, nada, que no puedo. Bueno, lo digo, es que me está fallando el de este, pero bueno, lo vemos. Es una imagen que va a ser real. Se me va a ir peor, pero es que he quitado el micrófono porque me está dando error. Es una imagen que va a ser real porque se está formando por la unión de los propios rayos, no de la prolongación de los rayos. Va a ser una imagen que va a ser invertida. ¿Por qué? Porque está en el otro extremo, en el otro lado del eje óptico. Es decir, si Y tiene un signo, Y' va a tener el signo contrario, y va a ser una imagen disminuida porque es de menor tamaño. Y' es menor que Y. Eso con respecto a las características de la imagen, ¿de acuerdo? Imagen. Si me hablan del criterio de signos, pues aquí ya sabéis que tenemos que decir que la S es negativa y la S' es positiva, que si la I es positiva, la I' será negativa, porque siempre tenemos aquí el centro óptico, es el que me marca positivo, negativo, positivo, negativo. Bien, venga, pues una vez visto vamos ahora a dibujar el siguiente caso, que sería que el objeto estuviese en 2F. Voy a borrar. A ver, mi eje óptico, mi lente, que en este caso sería una lente convergente, así que la dibujo así. Aquí estaría mi F', aquí estaría mi F, mi foco imagen, mi foco objeto, 2F, y ya está. Voy a hacer así, copiarla, para que después no me dé problemas a la hora de borrar.
perdonadme. Venga, vamos a colocarlo aquí. Pues ahora cojo mi objeto, que va a ser esta flecha de aquí, y lo coloco aquí, en 2F. Pues lo mismo, los mismos tipos de rayos, vamos a borrar aquí porque todavía no lo sabemos. Los mismos tipos de rayos son los que yo tengo que dibujar. Venga, pues va paralelo al eje óptico y va a pasar ¿por dónde? Pues va a pasar por mi F' y lo dibujo que va para allá. El siguiente rayo sería el que pasa por el centro óptico y se va a juntar ahí. Con esos dos rayos ya podría, yo podría dibujarlo, podría dibujar mi imagen, pero yo siempre recuerdo o siempre aconsejo que siempre es mejor dibujar un rayo más. El siguiente sería el que pasa por el foco. Aquí. A ver, espérate, no lo tengo bien dibujado. El siguiente pasaría por el foco. Y cuando llegue al foco va a ir paralelo al eje óptico. Como veis, me coinciden los tres rayos y la imagen que se me generaría sería una imagen real porque se forma con la prolongación de los rayos, sería una imagen invertida porque está al otro lado del eje óptico y sería una imagen aumentada porque la I' va a valer más que la I. Lo vamos a poner. Es una imagen real, aumentada e invertida. Habría que justificar todo lo que yo estoy diciendo, habría que escribirlo, pero bueno, lo tenemos. Criterio de signo si me lo pidieron. Pues la I' tendría signo contrario a la I, la S' tendría signo contrario a la S. Recordamos todos que esto de aquí es S', mientras que esto de aquí es S, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y la I' lo mismo, la imagen y demás. Pero bueno, para que lo sepamos. Pues eso si me pidieran el criterio de signos. Pues nada, vamos al siguiente paso, que sería cuando el objeto rosa no está, a ver si me deja dibujarlo, cuando el objeto rosa lo vamos a tener aquí, entre la distancia focal objeto y el doble. Cuando tenemos aquí el objeto, lo que le va a ocurrir es esto, mirad. Rayo primero, siempre lo mismo. Venga, a ver. Rayo paralelo al eje óptico. Pasa por aquí, por el F', ¿verdad? Lo voy a poner que parece que se ha borrado. Pues nada. Después, el que pasa por el centro óptico. Pues nada, pasa por el centro óptico y no se desvía. Y el que pasa por el foco objeto. Uy, he cogido otro color. Y el que pasa por el foco objeto. A ver si puedo. Y cuando llega a la lente. No lo estoy dibujando bien. Uy, a ver. El que pasa por el foco objeto y cuando llega aquí va paralelo al eje óptico. Como veis, la imagen que se me ha formado en este caso pues sería de las mismas características que la anterior, así que no voy a parar mucho. Es real porque se forma con la prolongación, con los rayos, no con la prolongación de los rayos. Es invertida porque está en el otro lado del eje óptico, es decir, la I' y la I tienen signos contrarios, y es aumentada porque el módulo de I' es mayor que el de I. Con respecto al criterio de signos, puedes decir que la S' será positiva y la I' será negativa. Bueno, la S' es positiva porque la S esta es negativa. Y la I' será negativa si la I es positiva. Venga, pues vamos al siguiente punto, al siguiente caso, que es cuando el objeto va a estar en el foco. Venga, pues borro aquí también y nos vamos a poner nuestro objeto en el foco. Cuando tenemos el objeto en el foco, pues nos va a pasar algo parecido a los espejos. Fijaos, ¿recordáis lo que pasaba? Si yo llego por aquí y
trazo un rayo que va paralelo al eje óptico y después pasa por el foco imagen, después el siguiente sería que pasa por el centro óptico y no se desvía y ya está. Con esos dos ya podemos ver que como son paralelos, por mucho que yo quiera dibujar más ya, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que me van a salir paralelos, no me van a coincidir. Como no me van a coincidir, pues entonces lo que me pasa es que no va a existir una imagen. Eso pasa cuando tenemos el objeto en el foco objeto de las lentes convergentes. Y ahora nos vamos al último caso. Vamos a borrar aquí. Aquí. Que es el único caso en el que nosotros vamos a tener con lentes convergentes una imagen que sea virtual. Todas las demás salen reales o no tienen imagen, como en el caso anterior. Venga, voy a dibujar la imagen. La imagen sería... ¡Ay, qué manía con decir imagen! El objeto, perdón. Voy a dibujar mi objeto y tendría mis rayos que irían para el eje óptico y que pasarían por F'. Después tendría mi rayo que pasaría por el eje óptico y no se detendría. Y por último tendría mis rayos que pasarían por el foco, irían hacia allá. Y cuando lleguen aquí, serían paralelos paralelos al eje óptico. Una vez que lleguen a la lente, voy a dibujar la lente un poquillo más grande porque ahí se me ha quedado un poco escasilla. A ver si me deja esto borrar, que no me deja. Ahí, muy bien. Pues esos serían los 3 rayos. Como vemos, los 3 rayos pues se van a separar, con lo cual no se van a juntar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ver dónde se juntan? Hacer la prolongación. Claro, que cuando yo haga la prolongación, como veis, se van a juntar ¿dónde? Aquí. Entonces voy a tener una imagen que va a ser virtual. ¿Por qué? Porque se está formando por la prolongación de los rayos, no por los rayos en sí. Pues este es el único caso de imagen virtual con lentes convergentes. Entonces la imagen aquí pues sería virtual, como digo, porque se forma por la prolongación de los rayos y no por los rayos en sí. Sería una imagen derecha, porque los dos, tanto el objeto como la imagen está en el mismo lado del eje óptico, es decir, el signo de I y de I' es el mismo, y también sería aumentada. ¿Por qué? Porque el tamaño de la imagen es superior al tamaño del objeto, es decir, la I' va a ser mayor que la I. Eso es con respecto a las características de la imagen. Si me preguntaran signos, pues aquí tendría que decir que tanto S como S' serían negativas y tanto I como I' serían positivas. Y ya hemos visto todos los casos de lentes convergentes. Me quedaría una que sería la de lente divergente, pero es que las lentes divergentes pues tienen una cosilla que es que también van a ser más fáciles. ¿Por qué? Porque solo tienen una posibilidad, es decir, da igual donde yo ponga, va a dar igual donde yo ponga voy a dibujar aquí el eje óptico, va a dar igual donde yo ponga el objeto, que con respecto a ellas, que siempre me va a dar el mismo tipo de imagen. Siempre me va a salir virtual derecha menor, siempre. Pues venga, vamos a dibujar aquí si esto es F. Ahora recordad que las características cuando estamos hablando de lentes que son divergentes, tenemos que ver que el foco imagen está a la izquierda, tiene signo negativo, ¿vale? Y ahora, pues nada, pues ya lo único que tendríamos que hacer es dibujarnos pues cualquier objeto, si es que aquí da igual donde lo coloquemos. Eso sí, tenemos que tener muy claro cuáles son los trazados de los rayos que necesitamos. Fijaos, siempre que tengo un rayo que va paralelo al eje óptico, pues va a refractarse de forma que pase por el
por el foco imagen. En este caso, la línea que une el foco sería aquí, ¿lo veis? Así que este se va a refractar así. Otro es que pase por el centro óptico. No se va a desviar, va a seguir así. Y el último es que pase por el foco. Entonces, cuando pasa por el foco, pues nosotros medimos así, viene hacia el foco, pero esto después venimos por aquí. ¿Qué es lo que ocurre si pasa por el foco? Que se va a refractar y va a seguir no hacia el foco, sino que va a seguir paralelo al eje óptico. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que se van a juntar estos rayos. No, porque como veis van a diverger y si divergen se van separando. ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber cómo es la imagen? Utilizar las prolongaciones. Utilizar esta prolongación. También voy a utilizar esta, que la voy a poner aquí de gris. Y también voy a utilizar esta. Bueno, el rayo ahí está. Entonces, esta de aquí sería mi imagen. Que como veis, voy a borrar aquí para escribirlo igual que lo escribí antes. A ver si esto me deja. Voy a poner aquí. Voy a poner divergentes, que no lo he puesto. Lentes divergentes. Y la imagen, ¿cuáles serían las características? Pues sería una imagen virtual, porque se forma con la prolongación de los rayos. Sería una imagen derecha de... Uy, no sé escribir. Derecha, porque tanto la I como la I' tienen el mismo signo, es decir, los dos están al mismo lado del eje óptico, y sería menor, ¿por qué? Porque el tamaño, a ver si me deja escribir, y sería menor, ¿por qué? Porque la I' va a tener un módulo más pequeño que la I, es decir, el tamaño de la imagen va a ser más pequeño que el tamaño del objeto. Con respecto al criterio de signos, es decir, que en tanto la S como la S' van a tener el mismo signo, van a ser las dos negativas, y la I' y la I también van a tener el mismo signo, en este caso van a ser las dos positivas. Bueno, pues estos son todos los tipos que podemos encontrar de ejercicios que nos pueden pedir de lentes a la hora de describir la imagen y realizar el trazado de los rayos. Mi consejo quizá no es tanto que os lo aprendáis de memoria, pero sí que tengáis soltura a la hora de hacerlos y prever. No son muchos los casos, pero sí preverlos, porque normalmente hay ejercicios por ahí que te dice, pues, ¿puede una lente divergente dar una imagen real, tal? Pues no, porque solo la puede formar virtual, ese tipo de ejercicio. Venga, ánimo.